Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Dios les bendiga una vez más. Compartimos el mensaje de la palabra del Señor, esperando que sea de gran bendición a sus vidas. De ser así, le solicitamos que se suscriban a nuestro canal y lo recomienden a otras personas o le envíen estos mensajes hacia adelante a otras personas de su confianza, hermanos, amigos, personas relacionadas. Esperamos que sean bendecidos porque oramos al Señor antes de traer estas reflexiones para que el Señor les alcance con su bendición y con edificación en el Espíritu. En el día de hoy vamos a hablar sobre el termómetro de Dios. El termómetro de Dios. Quiero leer en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3 de Apocalipsis, versículos 14 al 16. Dice allí de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. El termómetro de Dios. A todas luces podemos inferir del texto, de las palabras, del contenido de esta escritura que hemos seleccionado, que ahí habla de calor, habla de frío, habla de tibio, es decir, habla de temperaturas. Y si habla de temperaturas, y el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, está hablándole a la iglesia, en este caso la iglesia de la Odisea, que es la séptima de las 7 iglesias del libro de Apocalipsis que aparece en el capítulo 2 y capítulo 3 de dicho libro, pues el Señor Jesucristo está midiendo la temperatura, está hablando de la temperatura que tiene esa iglesia. Habla de frío, habla de calor y habla de tibieza. Por tal razón hemos puesto a nuestro tema, a nuestro mensaje como tema, el termómetro de Dios. Porque un termómetro es el instrumento que en el campo de la medicina se usa para medir la temperatura. De ahí que el termómetro entonces mide el frío, mide el calor que pueda tener una sustancia, un cuerpo, un objeto, una cosa. Puede ser frío, puede ser caliente, puede ser tibio y puede ser otros grados intermedios. Los dos polos opuestos son el frío y el calor. Lo frío o lo caliente. El Señor está hablándole aquí a la iglesia de la Odisea
y le está haciendo, en adición a medirle la temperatura, le está haciendo una radiografía de su interior, de su forma de ser, de cómo está viviendo su vida en relación con el Señor, en relación con Dios. Es una iglesia que se ha mundanalizado, una iglesia que se ha materializado, una iglesia que ha dejado de depender de Dios, de su palabra, del Espíritu Santo, para depender de las cosas de este mundo. Mientras estuvo dependiendo de Dios, de su palabra y del Espíritu Santo, estaba en la zona tórrida. Es decir, cuanto más cerca estaba de la fuente del calor espiritual que es Dios, tanto más caliente estaba en términos de su forma de servir a Dios y de agradar a Dios. Cuanto más se fue distanciando de esa fuente del calor espiritual que es Jehová Dios, su palabra, su Espíritu Santo, tanto más se fue enfriando y se fue materializando. Por eso, cuando leemos el texto que continúa después del versículo 16, dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra tu vergüenza o la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El Señor Jesucristo, que se identifica ahí como el principio de la creación, el amén, el alfa, la omega, el primero y el último, el que lo sabe todo, está analizando y está estudiando y haciendo una radiografía, como dije, de la naturaleza de esta iglesia, de su comportamiento, de cómo se siente ser y cómo se siente estar en la presencia del Señor, y el Señor la encuentra que ni es fría ni es caliente, sino que es tibia. Quiere decir, se ha alejado de las cosas de Dios en dirección a las cosas materiales y a las cosas efímeras, terrenales, que no llenan los parámetros establecidos por Dios para su pueblo, para aquellos que anhelan estar en comunión con Él, en paz con Él, en sintonía con su voluntad. Y la encuentra que está en un término medio. Dice: por cuanto no eres fría, ni tampoco eres caliente, sino que estás término medio, eres tibia, te vomitaré de mi boca. Todo parece indicar que todo aquello que uno ingiere que es tibio causa náuseas. Y la iglesia está en un estado, en una condición que ni está buscando a Dios y no se ha ido totalmente al pecado, pero no está en la temperatura espiritual que el Señor espera que la iglesia esté. Es decir, ese pueblo
que se denomina cristiano, ese pueblo que se identifica con el Señor y con la obra salvadora de Él, se ha ido alejando, se ha ido descuidando, se ha ido materializando, se ha ido mundanalizando, al grado que, aunque no se ha ido totalmente al pecado, a la maldad y al mundo, tampoco está cerca de Dios, tampoco es celosa y cuidadosa con esa salvación, con esa relación de santidad que antes tuvo, que la acercaba a Dios y que se identificaba como la zona tórrida del amor de la iglesia para el Señor y del Señor para la iglesia. Y ahora ya no está caliente en términos de la relación con el Señor, sino que se ha enfriado y está en un estado de tibieza. Y por cuanto es tibia, el Señor dice, te vomitaré de mi boca. ¿De qué nos habla todo esto a nosotros? Obviamente no estamos hablando en términos de temperatura física, no estamos hablando de un termómetro para medir la temperatura del tiempo físico y natural. Estamos hablando de la temperatura espiritual que tiene que ver con la relación del pueblo de Dios con su Dios, con el Señor, con el Salvador, con el Señor de la iglesia. Cuanto más cerca estamos de Dios, que es la fuente del calor espiritual del que dependemos nosotros para mantenernos firmes, estables, atados a Él, cercanos a Él. Cuanto más cerca estamos de Él, tanto mayor es el calor espiritual, el caliente espiritual que nos caracteriza a nosotros en nuestra forma de servir al Señor. Fíjense que, por ejemplo, el apóstol Pedro, mientras estuvo cerca del Señor, caminando con Él, identificado con Él, dependiendo de Él, lo más cerca posible al Señor y aprendiendo de Él, inquiriendo de Él, podríamos decir que mantuvo una temperatura cálida, una temperatura tórrida, en términos de su amor al Señor, de su relación con el Señor. Pero llegó el momento que dice la Biblia que en el Vía Crucis del Señor, Pedro se fue distanciando, se fue alejando. Y dice allí en Mateo 26, 58, en Lucas 22, 54, que Pedro lo seguía de lejos. Ya no era aquel Pedro que estaba siempre apegado al Señor, cerca del Señor, inquiriendo de Él, preguntando de Él, alimentándose de su palabra, de su consejo divino, sino que se fue alejando, se fue distanciando, y ya puede que no esté totalmente frío, pero ya no está tampoco en la zona tórrida, en la zona del calor espiritual que siempre lo caracterizó cuando estaba con el Señor. Y por eso es que niega al Señor, como lo había dicho el Señor que habría de suceder, habiéndoselo advertido, que tuviera cuidado, porque si se descuidaba en su vida espiritual, esto era lo que habría de suceder, habría de negar al Señor.
Esto nos habla a nosotros del cuidado que nosotros tenemos que tener en nuestras vidas. Cuando le servimos al Señor o queremos servirle al Señor y queremos disfrutar de todas las bienandanzas del Señor, mantenernos cerca del Señor, no permitir que la tentación, el pecado, la maldad nos distancie del Señor. Porque ese distanciamiento a causa de la maldad y a causa del pecado afecta ese termómetro, afecta esa relación, afecta esa temperatura espiritual que debe caracterizarnos como cristianos. Por eso el Señor Jesucristo, hablando sobre ese tema, allí en San Mateo capítulo 24 y versículo 15, nos dice que a causa de la maldad, el amor, la caridad de muchos, mejor dicho, el versículo 12 del capítulo 24 de Mateo, que a causa de la maldad, la caridad, el amor de muchos se enfriará. Se enfriará. Fíjense que habla de enfriamiento. Frío o caliente. Cuanto más cerca del Señor estamos, tanto más podemos practicar el amor del Señor, tener el amor del Señor, estar llenos del amor del Señor. Pero cuanto más nos distanciamos y entra a nosotros la maldad, el vicio, el pecado, se enfría el amor en nosotros, se enfría la calidad de amor que nosotros podemos practicar y podemos contribuir al mundo que nos rodea y a los seres que están cerca de nosotros. Necesitamos acercarnos a Dios y mantenernos en la zona tórrida del amor de Dios, del Espíritu Santo. Por eso Juan el Bautista decía de Jesucristo, decía, yo os bautizo en agua, pero el que viene tras mí, refiriéndose a Jesucristo, decía, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo se caracteriza por ese fuego espiritual, ese calor espiritual, esa zona tórrida espiritual que disfruta todo aquel que se consagra al Señor, que se llena de la presencia de Dios, que se nutre y se alimenta de la palabra de Dios, se mantiene caliente en el Señor, se mantiene en esa zona tórrida espiritual que tanto necesitamos y que tanto le agrada al Señor. Fíjense que al Señor no le agrada esa zona fría, ni tampoco la zona tibia. Él nos quiere calientes. Él nos quiere llenos del Espíritu Santo y de ese fuego con el cual Él nos bautiza. Espíritu Santo y fuego. Y el primer fruto del Espíritu Santo es el amor. Y ese amor lo necesitamos de una manera tórrida cuando estamos hablando de nuestra relación con Dios y con su palabra y con su Espíritu Santo. No podemos dejar que el pecado y la maldad nos enfríe ese amor, porque a causa de la maldad, dijo el Señor, el amor de muchos se enfriará. Así es que ese calor, ese calientito espiritual del cual nosotros dependemos y que es el que el Señor quiere que cuidemos y que no perdamos y que no nos aventuremos nosotros a perderlo, tiene que ver con cuán cerca o cuán distante nosotros nos hallamos del Señor, que es la fuente de ese caliente espiritual, de ese calor espiritual, de esa zona tórrida espiritual en la cual nosotros debemos procurar vivir si queremos ser agradables a Él
y que no nos vomite de su boca, como tuvo que decirle a la iglesia de la Odisea, que era una iglesia materialista, una iglesia mundana, que se había apartado de la voluntad de Dios y de los caminos de Dios, y se había distanciado de ese calor espiritual que una vez tuvo en su vida. A Pedro le pasó lo mismo. Se fue distanciando hasta que seguía al Señor de lejos y terminó negándole. Fíjense que cuando nosotros vivimos cerca de Dios, buscamos la cercanía a Dios, tratamos de sentirnos lo más en la voluntad de Dios posible, agradándolo a Él, Él que es la fuente de vida, es la fuente del calor espiritual, es la fuente del amor. Obviamente estamos más llenos de Él, por consiguiente estamos más expuestos a recibir todas las bondades de Dios. Cuanto más lejos estamos, tanto menos expuestos estamos a esas bienandanzas de Dios, a todo lo que representa el servirle al Señor y todo lo que Dios tiene para darnos a nosotros. Cuanto más cerca de Él estamos, tanto más lo disfrutamos, tanto más lo recibimos. Cuanto más lejos de Él estamos, tanto más nos enfriamos, tanto más tibios estamos, por consiguiente, tanto menos agradables al Señor. Una forma de nosotros poder medir, calibrar cuán beneficioso es mantenernos cerca del Señor y no lejos, y no distantes. Lo podemos ver, por ejemplo, en el libro de Génesis, desde el principio de la creación, cuando el pecado no abundaba tanto, cuando la maldad, cuando el vicio no abundaba tanto, el deterioro espiritual, la degeneración espiritual, sino que el hombre todavía vivía en un estado de inocencia y de limpieza espiritual, porque no abundaba, como dije, el pecado y la maldad como ha llegado a abundar en los días en los cuales nosotros vivimos. La gente vivía más. Usted vaya al libro de Génesis, usted va a ver que porque no había tanto pecado, no había tanta maldad, el hombre dependía tanto de Dios, estaba recién creado, en todo dependía de Dios. El hombre vivía más. ¿Cuántos años vivió Adán? 930 años. ¿Cuántos años vivió Noé? 950 años. ¿Cuántos años vivió Matusalén? 969 años, que dicho sea de paso, fue y ha sido el ser humano más longevo de la historia humana, de toda la vida. Fue Matusalén. ¿Por qué vivían tanto? ¿Por qué duraban tanto? Porque la savia de Dios, la vida de Dios, el poder de Dios, la temperatura de Dios, el calor espiritual de Dios, les alargaba la vida. Y no cabe duda que cuanto más cerca del Señor estamos nosotros, cuanto más lo buscamos, cuanto más nos distanciamos del pecado, de la maldad, del vicio, tanto más duramos, tanto mejor nos regeneramos, nos rejuvenecemos. Y la Biblia dice que Él es el que nos rejuvenece como el águila, cuanto más cerca estamos del Señor. Qué importante es que nos mantengamos cerca de Él. El Señor Jesucristo, cuando habló sobre la parábola de la vid verdadera, se comparó con la vid, dijo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros,
llevaréis mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es decir, cuanto más cerca estamos del Señor, tanto más robusta será nuestra vida espiritual y tanto más fuerte será nuestra relación con Él y tanto más beneficiados seremos de Él y de sus bondades, porque estamos viviendo cerca de Él. Si dejamos que la tentación, la maldad, el pecado, el vicio se apodere de nosotros, si hay algo que hace separación entre Dios y el hombre, es el pecado. Nos distancia, nos enfría o nos entibiece. Fíjense que al Señor no le gusta lo tibio. Así es que no creamos que mitad y mitad vamos a agradar a Dios. No creamos que no esforzándonos por buscar lo mejor vamos a agradar a Dios. Él nos quiere santos y Él nos quiere perfectos. Y aunque no somos perfectos, tenemos que mudarnos, tenemos que movernos, tenemos que acercarnos hacia esa perfección y hacia esa santidad. Y como único podemos lograrlo es que nosotros decidamos en nuestras vidas resistir al diablo, como dice allí Santiago en su libro, resistir al diablo, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Mira, bienaventurado el hombre que resiste la tentación, porque de él será la corona de la vida. Nosotros tenemos frente a nosotros lo bueno y lo malo, la vida y la muerte, el frío y el calor, la relación con Dios o la lejanía o el distanciamiento de Dios. Por eso es que los apóstoles en sus escrituras nos dejaron consejos muy fructíferos, muy edificantes, muy beneficiosos, para que nosotros nos mantengamos cerca del Señor, agradando al Señor, y no vayamos a caer en ese estado de tibieza o en ese estado de frialdad en términos de nuestra relación con Dios. Allí en 1 Juan capítulo 2 versículo 15 nos dice el apóstol: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Santiago, por su parte, en su epístola, en el capítulo 4 y versículo 4, nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Ese es el termómetro de Dios. Estamos hablando de un termómetro que mide la temperatura espiritual, que tiene que ver con cuán cerca o cuán lejos estamos de Dios, de la presencia de Dios, de su palabra y del Espíritu Santo, que es el que obra en nosotros ese calor espiritual y esa temperatura que agrada a Dios de parte de nuestro servicio. Por eso ahí a la iglesia de la Odisea, después que el Señor le habla estas palabras, le da la oportunidad de arrepentimiento, la oportunidad de dejar el materialismo, de dejar la mundanalidad y comenzar otra vez a buscar de Dios en espíritu y en verdad. Y le da una oportunidad de arrepentimiento y de conversión. Y en el versículo 20 de ese capítulo 3 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abre esa puerta, yo entraré y cenaré con él
y Él conmigo. Ciertamente Él quiere tener esa intimidad, esa relación con nosotros, que se identifica o se ilustra con una mesa y con unos alimentos, con una cena, con una comida, porque para tener intimidad con alguien uno tiene que haber a lo menos comido a la mesa con él. Y Él quiere que nosotros podamos tener esa amistad y esa intimidad con Él, que estemos prestos para poder sentarnos a la mesa con Él y tener fiesta con Él. Pero para eso Él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, se refiere a la puerta del corazón nuestro, del alma, de la aceptación, de ese poder que nosotros tenemos de aceptar o rechazar. Alguien abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Amigo que me escuchas, la puerta está abierta para ti. La puerta de la oportunidad, la oferta de salvación, la invitación para tener intimidad con el Señor, cenar con Él, comer con Él, tener fiesta con Él, está abierta para ti en el día de hoy. Si abres la puerta de tu corazón, Él entrará en ti y habrá fiesta, habrá alegría y gozo, porque hay gozo cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Si lo quieres hacer, abre tu corazón al Señor y dile, Señor, en esta hora, te abro mi corazón, te pido que entres, quiero tener intimidad contigo, una relación, quiero restablecer mi relación contigo. Me arrepiento de todos mis pecados, los confieso delante de ti, yo sé que tú eres el único que puedes perdonar mis pecados, limpiarme de toda maldad y escribir mi nombre en el libro de la vida, de manera tal que yo pueda pasar la eternidad en tu presencia. Sálvame pues, Señor, y perdóname. Me entrego a ti. Recíbeme. Gracias, Señor, por aceptarme como tu hijo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Aquellos que de una manera u otra, a través de la palabra que predicamos, hacen pacto con el Señor, entregan su vida al Señor con el deseo ardiente de servirle, busque una iglesia, se necesita la iglesia, busque un buen pastor, una buena congregación a la cual pueda unirse para recibir el pan espiritual y continuar creciendo en la vida cristiana, y se va a acordar de estos consejos que le hemos venido dando. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta una próxima ocasión.